Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a empezar o vamos a continuar con el bloque uno de la guía de química. Nos habíamos quedado en este subtema, transformaciones de la energía. Bueno, anteriormente vimos que según la ley de conservación de la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, vamos a ver cómo es que se transforma. Y aquí tenemos un esquema de las transformaciones de la energía. Por ejemplo, el sol es un tipo de energía, energía radiante, la energía solar. Y esta energía se puede aprovechar mediante paneles solares, por ejemplo, para producir energía eléctrica, otro tipo de energía. La energía radiante o energía solar se puede transformar en energía eléctrica. También la energía solar la utilizan las plantas para producir su alimento mediante la fotosíntesis. Entonces las plantas utilizan esa energía que viene del sol. Y a su vez hay animales que comen plantas y aprovechan entonces la energía de las plantas o la energía ya transformada del sol que la transformaron las plantas en energía metabólica. Nosotros como seres humanos también consumimos plantas y animales. Entonces ahí va la energía transformándose. Así es como la energía solar pues sostiene la cadena alimenticia mediante el primer eslabón de la cadena alimenticia que son las plantas. Además, las plantas y los organismos vivos cuando mueren se convierten en restos fósiles. Estos restos fósiles son el carbón, el petróleo, y eso puede convertirse, pues primero en una central termoeléctrica, primero se convierte en energía química y a su vez en energía eléctrica. Además, estos combustibles fósiles también ayudan a alimentar a los automóviles, convirtiendo la energía química de los combustibles fósiles en energía mecánica, energía del movimiento. A su vez, la energía eléctrica puede convertirse en energía acústica, como las bocinas que trabajan con electricidad, o sea, con energía eléctrica, los timbres. Y por otro lado tenemos este, las presiones de hidrógeno y cómo los rayos calientan la luz solar, que forman parte importante de este ciclo. Por ejemplo, eh, en el caso del ciclo del agua y la forma en que se mueve el agua, pues podemos aprovecharla para tener energía hidráulica, la energía de un fluido. Y hay centrales hidroeléctricas, o sea que mediante el movimiento del agua crean un movimiento a un campo magnético y convierten esta energía hidráulica en energía mecánica y energía eléctrica. Las presas de agua generalmente
¿Tienen alguna central hidroeléctrica? Bueno, esas son las transformaciones de la energía. Recuerden, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora vamos a ver los estados físicos o de agregación de la materia. Vamos a revisar los estados más comunes, como son el sólido, el líquido y el gas. Aunque tenemos otros estados de agregación, como es el plasma y el bosón de Higgs, pero no los vamos a estar revisando durante la clase. Solo vamos a revisar estos tres estados de la materia. ¿Qué características tienen los sólidos? Bueno, vamos a centrarnos en estos dibujitos por aquí, en estos círculos, y en estos círculos, porque esto representa las partículas las partículas de cada estado de la materia. Por ejemplo, en el sólido vemos muchas partículas pegaditas, con muy pocos espacios entre ellas. Esa es la estructura de un sólido. Pero en el líquido, ¿qué vemos? En el líquido vemos que sus partículas están algo desorganizadas y con mucho espacio entre ellas. Y por último, en el gas, vemos que igualmente sus partículas están desorganizadas y hay todavía más espacio entre ellas, más espacio que en el líquido. Sí, hay más espacio que en el líquido. Entonces, estas formas de acomodo de sus moléculas provocan ciertas características en cada estado de la materia, en cada material. Los sólidos, todos los objetos que se encuentran en un estado sólido tienen una forma y volumen propio. Sus moléculas están ordenadas, no se pueden comprimir. Intenten comprimir un pedazo de piedra, pues no se puede, ¿verdad? Ya tienen una estructura definida, tienen gran cohesión y pequeños espacios entre sus moléculas, es decir, que están unidos con una fuerza pues muy grande. Tienen rigidez y dureza, tienen poca energía cinética, es decir, sus partículas generalmente o no están en movimiento de un lado a otro, simplemente están vibrando. Sí tienen cierto movimiento, poca energía cinética, pero en vibración. En cambio, las moléculas del líquido y del gas tienen movimiento rotatorio y movimiento sin dirección alguna en el caso del gas. Vamos a ver las características del líquido. El líquido no tiene una forma definida. Aquí lo vemos en sus moléculas y eso provoca que se adapte a donde tú lo pongas. Si lo pones en un vaso, toma la forma del vaso. Si lo pones en una taza, toma la forma de la taza. Si lo tiras en el suelo, pues adopta la forma planar del suelo. Sin embargo, aunque no tienen una forma definida, sí tienen un volumen definido. Tienen un volumen definido, es decir, que no son compresibles. O sea, no puede variar su volumen. Un litro de agua no se puede convertir en 0,5 litros, ¿verdad? Porque está comprimido, ya no se puede comprimir.
Sus moléculas se encuentran desordenadas y tienen movimiento rotatorio. En el caso del gas, tampoco tienen una forma definida, no tienen forma definida sus moléculas y no tienen volumen definido. Es decir, que se pueden comprimir. El gas ocupa el volumen en donde tú lo pongas. Si, por ejemplo, si inflas un globo, va a ir ocupando el volumen del globo, el volumen del globo, y puedes comprimirlo. Igualmente en un tanque de gas, tú lo llenas y se empieza a comprimir el volumen adentro del tanque de gas, el volumen del gas, pues hasta que requiere ya mucha fuerza para seguirlo comprimiendo y hasta ahí se permite la compresión. Pero entonces no tienen un volumen definido, ocupan grandes espacios, son expansibles y tienen mucha energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento. Entonces, los gases se están moviendo constantemente, ¿sí? Sus partículas se mueven constantemente. Denme un momento. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Ahora vamos a ver los cambios de estado, es decir, cuando un objeto sólido pasa a ser líquido o de líquido pasa a ser gas y viceversa. Voy a darle un poquito de zoom por aquí. Cuando el líquido pasa a ser sólido, se le llama solidificación. Tenemos, por ejemplo, el caso del agua. Tenemos el caso del agua que se convierte en hielo, de líquido a sólido. Y cuando regresa de ser un hielo a ser un líquido, o de ser un sólido a ser un líquido, se le llama fusión. Ahora, cuando se convierte de sólido a gaseoso, se le llama sublimación. Y de gaseoso a sólido se le llama deposición. Cuando se convierte de gas a líquido, se le llama licuefacción o condensación.
Y cuando se convierte de líquido a gas, se le llama evaporación o gasificación. Vamos a ver algunos ejemplos para cada caso. Primero para la fusión, es decir, cuando va de sólido a líquido. El paso de hielo a agua líquida o la fusión de la parafina para la elaboración de velas. También la fusión del cobre para la fabricación de alambres conductores de electricidad. Es decir, de sólido pasan a ser líquidos. Ahora, cuando pasa de líquido a sólido, la solidificación. Bueno, cuando se congela el agua, cuando el látex, por evaporación de agua, se convierte en sólido para fabricar plásticos. La evaporación, que es de líquido a vapor, que es la evaporación del agua. O cuando ponemos las manos mojadas en una máquina de aire caliente para que no la seque, pues la evapora, ¿sí? Lo que hace es evaporar. El aire caliente evapora el agua. Tenemos la gasificación, que es de líquido a gas, por ejemplo, para obtener combustible a partir de la biomasa. La condensación, que es de gas a líquido, y tenemos como ejemplo cuando la niebla se convierte en lluvia ligera. La niebla está en forma de gas o vapor y se convierte a líquido. La licuefacción, que es cuando por aumento de presión el gas se convierte en líquido, como en los encendedores, ¿verdad? Que tenemos el gas en forma líquida, pero bajo cierta presión adentro del encendedor, contenido en el encendedor. La sublimación, que es de sólido a gas, por ejemplo, el hielo seco. El hielo seco, eh, generalmente tenemos un sólido y, por ejemplo, si le metemos calor se convierte en gas. Y la deposición, que es de gas a sólido, que es para formar hielo seco. Lo tenemos en forma de gas, bajamos la temperatura y se convierte en sólido. Ojo, todos estos cambios son generalmente por cambios de temperatura y cambios de presión. Eso es lo que provoca los cambios de estado de la materia, la variación en temperatura y la variación en presión. Ahora vamos a ver la diversidad de las sustancias, qué es un compuesto, un elemento y una mezcla. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Se mide en kilogramos. Su unidad de medida son los kilogramos, es decir, tiene masa. ¿Qué características tiene la materia? Pues ya vimos algunas. Volumen, densidad, peso, masa. Algunas características o algunos materiales tienen características específicas, pero de forma general, la materia la podemos dividir en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras
son compuestos o elementos y se presentan en forma de moléculas. ¿Sí? Los compuestos y los elementos están constituidos por átomos y a su vez el átomo tiene protones, neutrones y electrones. A lo largo de la clase vimos, por ejemplo, la molécula de agua. La molécula de agua es así, parece un Mickey Mouse, es un oxígeno y dos hidrógenos. Eso es H2O. Bueno, esto es una sustancia pura, es un compuesto. ¿De qué se compone? De oxígeno y de hidrógeno, que son los elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno, y cada elemento químico pues obviamente tiene un diferente tipo de átomo. Es decir, el hidrógeno no tiene la misma cantidad de protones, electrones y neutrones que los que tiene el oxígeno. Pero también podemos encontrar este, la materia, la podemos encontrar en forma de mezclas. Es decir, en sustancias o compuestos químicos que se juntan, pero no reaccionan químicamente, solamente están juntos. Como por ejemplo, si mezclas alcohol con agua, el alcohol y el agua no reaccionan, no hacen una reacción química, pero se mezclan y no puedes saber por el color o no se ven sus componentes si es agua o si es alcohol. Es una mezcla homogénea, no distingues sus componentes. Eso es la mezcla homogénea. No distingues si mezclas agua y, y alcohol, no distingues si están mezclados o no. No se distingue la mezcla. Pero, por ejemplo, si mezclas agua y aceite, se distingue que está mezclado. El agua y el aceite tampoco reaccionan químicamente, no hacen ninguna reacción química, no se combinan, ¿sí? Simplemente se mezclan y es una mezcla heterogénea. Es decir, sí puedes ver sus componentes, ¿sí? Puedes ver sus componentes. En el caso del agua y el aceite, pues uno de los dos se va para arriba. Si el aceite es menos denso que el agua, se va para arriba. Si el tipo de aceite que estamos usando es más denso que el agua, pues se va para abajo. Y se ve la separación entre ambos. Entonces, algunos tipos de mezclas homogéneas son las soluciones, constituidas por un soluto y un solvente. El soluto es el que está en menor cantidad en la mezcla y el solvente el que está en mayor cantidad. Y podemos medir la mezcla cualitativamente en porcentaje, masa, masa, volumen, volumen, masa, volumen y partes por millón, que vamos a aprender a hacer cada una de estas operaciones. O cualitativamente pueden estar expresadas como diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. En el caso de las mezclas heterogéneas, tenemos un dispersante y un dispersor, como son las suspensiones coloidales, como un medicamento que generalmente no nos gustaba mucho, la emulsión, la emulsión de Scott. ¿Recuerdan ese medicamento? Que lo tenían que agitar antes de tomárselo. Bueno, esa era una mezcla heterogénea.
formada por un dispersante y un dispersor. Y se ven los componentes que tiene. Es decir, se alcanza a distinguir que hay una separación de componentes entre agua y aceite y demás, demás sustancias que tiene que no reaccionan químicamente, simplemente es una mezcla, pero se observa la separación de la mezcla. Entonces aquí tenemos más a detalle todas las definiciones que ya les comenté. Una sustancia pura tiene una composición química definida, es decir, un tipo de átomo o varios tipos de átomos, como lo son el agua, el oxígeno, el ozono. ¿Qué es el átomo? El átomo es cada uno de los elementos que aparece en la tabla periódica tiene un átomo. Un átomo se compone de un núcleo donde están protones y neutrones y orbitales donde hay electrones. En el núcleo, protones y neutrones; en los orbitales, electrones. Es el símbolo que aparece en Jimmy Neutron, la representación del átomo. Y tenemos elementos que son sustancias puras compuestas por átomos iguales. Por ejemplo, el mercurio, el azufre, el oro, el fierro o hierro. El oxígeno es O2, esto es oxígeno, es el oxígeno que respiramos. Se compone de dos átomos de oxígeno, pero también tenemos el ozono, y el ozono no lo podemos respirar. El ozono está compuesto de tres átomos de oxígeno, pero no lo podemos respirar, es dañino para nuestro sistema respiratorio. Bueno, los compuestos, a diferencia de los elementos, pues tienen más de un átomo. Los elementos solo tienen un átomo, un mismo átomo. Los compuestos pueden tener dos o más átomos diferentes. Por ejemplo, el agua, de la que ya platicamos; la sal de mesa, que es cloruro de sodio; la glucosa, que tiene átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ahora vamos a ver lo que es una molécula. Bueno, es la representación de un elemento o compuesto por medio del conjunto de al menos dos átomos. Por ejemplo, esta es una molécula de agua. Esto es una molécula de agua. Y por último, las mezclas de las que estábamos hablando. En las mezclas homogéneas se observa solo una fase, o sea, no se observan sus componentes. Por ejemplo, el agua de mar, el aire, una aleación, una solución.
Ahí no se distinguen los componentes. En el agua de mar no podemos distinguir la sal y el agua. A simple vista parece solamente agua sin sal, pero sabemos que tiene sal, tanto por el sabor como por su densidad. El aire, el aire tiene una mezcla de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono que no están reaccionando, pero nosotros no podemos ver ni siquiera cada uno de los elementos. Tenemos las mezclas heterogéneas, donde se observan dos o más fases a simple vista, como es un cóctel de frutas, agua y aceite y el mármol, que se ven sus componentes. Y por último, la solución, que es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Ya platicamos que el soluto es la parte de la solución que está en menor cantidad y el solvente es la parte que está en mayor cantidad. El solvente universal es el agua, pero vamos a pensar en un chocomil. El polvito del chocomil sería el soluto y el solvente sería la leche. Aunque la leche también es una mezcla homogénea de ciertas grasas y agua. Ok, aquí está lo que platicábamos también de los tipos de mezclas coloides, que son sustancias cuyas partículas pueden encontrarse en suspensión, por ejemplo, la espuma de afeitar, los aerosoles, la niebla, la crema humectante para la piel, la gelatina, el queso, la leche. Sí, porque se encuentran sus componentes en suspensión de un solvente o de un disolvente. Por ejemplo, en la leche, pues las grasas están suspendidas en un agua, ¿verdad? En un líquido que es el agua. Tenemos también las suspensiones, que son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido o gaseoso, que es el caso del chocomil. O la penicilina en suspensión, el caolín en polvo, jugo de frutas, como es el tang. Y bueno, vamos a ver los métodos de separación de mezclas. ¿Cómo podemos separar las mezclas? Bueno, hay diferentes métodos. Pueden ser métodos físicos o mecánicos, como la centrifugación, la destilación, la cromatografía, la evaporación, la cristalización, la decantación, filtración, sublimación, imantación o magnetización. Y cada uno de ellos vamos a estar viéndolos a detalle en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver cada uno de los métodos de separación de mezclas y vamos a aprender a calcular la concentración en una mezcla. Entonces,
Ya vamos a pasar a contestar nuestros reactivos de repaso. Se supone que ya contestamos del 1 hasta el 10. Ahora vamos a contestar del 11. Del 11 hasta el 27. Vamos a contestar desde el 11 hasta el 27. ¿Sí? Así que para la clase del día de hoy, pues ya debemos de tener contestado del 1 al 10. Ahora vamos a contestar las preguntas de la 11 a la 27. Y durante la siguiente clase, después de explicar los métodos de separación de mezclas y cómo calcular la concentración en una mezcla, pues vamos a terminar de contestar los últimos tres problemas. Entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.